Enfermedad, pobreza, ruina, corta vida, todo te cayó a ti, Jesús. Tú pagaste el precio por toda maldición. Nos correspondía a nosotros, pero tú en ese inmenso amor lo hiciste ahí en esa cruz, porque nos amaste con amor eterno y nos sigues amando. Gracias te damos por la revelación de tu palabra, Señor, porque de ti, Espíritu Santo, viene y fluye esa revelación, porque tú viniste a glorificar a Jesús. Tú lo glorificas con tu palabra, Señor, y nos muestras la verdad del nuevo pacto, la verdad de ese amor derramado en la cruz. Eres tú el que nos muestras, Señor, porque tú anhelas lo mejor para nuestras vidas. El precio fue pagado, el pecado de cada uno de nosotros fue pagado y cargado en esa cruz a Jesús. 3 horas de tinieblas, te cayó nuestra pobreza, hasta de tus vestidos fuiste despojado con tal de enriquecernos, Jesús. Por tus heridas nosotros hemos sido sanados. Fuiste capaz de ser traspasado por esos clavos solamente porque nos amabas. Por eso te honramos en esta mañana y adoramos, Jesús. Eres lo más grande que existe en nuestras vidas. Eres tú, Jesús, y nadie más. Gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación. De Efesios 1:17, yo lo declaro, lo desato y lo llamo a manifestación, para que se alumbren los ojos del entendimiento cada persona que nos va a oír a través de estos medios, Señor. Declaro que establecida la mente de Cristo de 1 Corintios 2:16, la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias por habernos hecho tu cuerpo, Jesús. Gracias porque somos tu plenitud aquí en la tierra. Gracias porque reinamos en vida. Por eso recibimos la abundante gracia, el don de la justicia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú a través de mí, usando mi mente, mi corazón, mi boca para hablar tu palabra y bendecir a ciudades, naciones, pueblos. Yo declaro que todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y tu palabra, Señor. Derribamos todo argumento mental. Hacemos esa guerra espiritual derribando argumentos mentales que se levantan contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, contra el conocimiento de tu gracia, Señor. Lo derribamos ahora en el nombre de Jesús y declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ya estamos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco. Declaramos bendición sobre cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, cada persona que nos va a ver de manera diferida a través de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco, así como de nuestra página Fe y Poder Guadalajara, también de YouTube. También ahí están todas las enseñanzas en listas de reproducción de manera continua. Usted puede ser edificado en la palabra del Señor, en el conocimiento de Cristo, para que usted pueda, para que esa fe pueda ser desarrollada en su corazón. Y una vez desarrollada y usted desarrolla esa fe de la revelación de su palabra, a través de ello viene la fe que lo va a ayudar a vivir aquí para mover montañas. Eso lo creemos en el nombre de Jesús. Cada persona que nos ve de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, así como de cualquier país europeo de habla hispana también, le bendecimos y le declaramos en el nombre de Jesús que será edificación para usted y de bendición esta enseñanza, porque no es dada por su servidor, sino es del Espíritu Santo el que nos está revelando su palabra. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema que se llama ídolos del cristianismo, y luego vamos a poner un guión ahí, se llama guardar la ley mosaica, ¿ok? Hechos capítulo 15, versículo 19 y 20, dice así la palabra en el nombre de nuestro glorioso, maravilloso Señor Jesucristo. Por lo cual dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de
los ídolos, ¿ok? Muy bien, pues el ídolo de guardar la ley es uno de los principales que están inmiscuidos, por decirlo así, en el cristianismo. No nada más en las religiones cristianas tradicionales, sino en el cristianismo evangélico también. Y bueno, ¿qué diremos del grupo adventista? ¿O qué diremos del grupo falsos judíos mesiánicos? Bueno, ellos todavía tienen más arraigada la ley de Moisés. Tratar de guardar, cumplir una ley para ser agradables delante de Dios. Entonces, es un ídolo tan fuerte en el cristianismo que ha hecho que muchos, aún ministros cristianos, hayan muerto. Todos los que han muerto en esa pandemia, créalo que en un momento dado de su vida fueron legalistas o eran legalistas antes de morir. Ellos decían: por mis obras, por lo que yo hago, por lo que yo ayuno, por lo bueno que soy, voy a recibir la bendición, la gracia, el favor de Dios, por lo bueno que yo hago y por todo lo que yo hago. ¿Y qué cree? Ellos actuaron en sus fuerzas y tuvieron que morir de una enfermedad, de un virus, porque no confiaron en la obra terminada de Jesús. No confiaron en que Jesús había llevado sus enfermedades, sino ellos quisieron hacer algo, ponerle algo, adicionarle algo a la obra de Jesús. Mi hermano, es una herejía. Agregarle algo a lo que Cristo Jesús hizo. Yo voy a ayunar para recibir sanidad, como dicen muchos. Bueno, entonces usted le está añadiendo, y añadirle a lo que Jesús hizo, es decir, el sacrificio de Jesús no fue suficiente para mí. Es lo que están tratando de ellos demostrar. Cuando dice alguien que lo que hizo Jesús no fue suficiente, lo que hizo Jesús no fue completo, es porque yo quiero decir: bueno, ahora por lo que yo hago voy a recibir bendición de Dios. Y ese es un error muy grande. Por eso es un ídolo, y más un ídolo cuando quieren cumplir mandamientos. Hoy me preguntaba un hermano de España, porque me manda mensaje por WhatsApp, y en el nombre de Jesús yo creo que él nos va a estar viendo a través de estos medios. Me preguntaba el hermano que, bueno, aquí viene la pregunta. No lo hago para exhibir al hermano, solamente es una pregunta normal, ¿no? Dice: Pastor Sergio, Dios le bendiga, tengo una pregunta bíblica. ¿La gracia de Dios nos da libertad de pecar constantemente? Es una pregunta, ¿no? ¿La gracia de Dios nos da libertad de pecar constantemente sin que la persona se vaya al infierno? Como diciendo que la gracia da permisión divina para que la gente siga pecando, y como la gente cree que la gracia es para pecar, dice: pues lo van a continuar haciendo. ¿Significa que eso no los lleva al infierno? O sea, es al contrario. Yo le contesto: es que la gracia no te puede impulsar a pecar, porque la gracia es lo que te muestra la obra terminada de Jesús, lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Y eso es más que agradecer y servir a Cristo Jesús. Por amor nosotros le servimos, por agradecimiento le servimos, y por agradecimiento, ¿qué cree? No pecamos. Entonces la gracia no puede impulsarme a eso. Pero el apóstol Pablo a Timoteo sí fue muy drástico con los que ya eran ancianos. Mire, vamos a la segunda Timoteo. Qué bueno que me preguntó este hermano, porque muchos me decían, cuando hablamos de gracia, muchos creen que lo hacemos para que la gente peque. Si decimos: ningún pecado te lleva al infierno, porque Cristo Jesús ya pagó ese pecado, y si la salvación viene de Él, significa que Él no nos las quita. ¿Pero qué cree? Alguien puede rechazar la salvación. Es muy diferente. Una cosa es perder la salvación y otra cosa es rechazar la salvación. No es la misma. Si la perdemos, significa que Dios no las quita. Y si nosotros la rechazamos, significa que ya no depende de Dios, Él me la proveyó. Pero si yo rechazo esa salvación, ¿qué cree? Obviamente se van al infierno. Entonces no es la misma, porque cuando uno rechaza la salvación es cuando un creyente endureció demasiado su corazón, tanto lo endureció. ¿Y sabe por qué la gente endurece su corazón acerca de Jesús? ¿Sabe por qué personas han negado a Jesús? Conozco cristianos que han ido con brujos. ¿Y qué creen? De la palabra de fe. Es lo peor del caso. Entonces, gente, lo que más ha ocasionado que la gente apostate y se aleje de Cristo, ¿qué cree que es? Es el legalismo, la religiosidad y la ley de Moisés. Ha
permitido que la gente se aleje más por una cosa importante, porque religiosos en un concilio han determinado que un hermano que se tomó una cerveza, ellos hicieron un concilio y dijeron, el hermano Altagracio ya cayó de la gracia. Y fíjese, Altagracio se llamaba, Altagracia. El hermano Altagracio cayó ya de la gracia y perdió la salvación por un pecado en la carne, por tomarse alcohol. No estamos permitiendo que la gente tome alcohol, no estamos diciendo que es permisivo eso, o sea, no, al decir de gracia no estamos diciendo eso, pero la gente no se va a ir al infierno por eso. Pastor, pero ¿qué dice 1 Corintios 6? Dice que los borrachos no heredarán el reino. Es que tiene que analizar el contexto. Cuando habla de no heredar el reino, significa no heredarlo aquí en la tierra, no está hablando de limitarlo a irse al cielo. Y la gente no entiende esas partes, o sea, no analizan contextos, agarran textos fuera de contexto, aislados, y hacen una doctrina. Ese es el problema de los legalistas religiosos dentro del grupo evangélico. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esta persona fue del grupo evangélico, pero ellos que dijeron que Altagracio se tomó una cerveza y que ya Satanás lo lambió, ya está en el suelo, cayó de la gracia. Entonces dice, pues ya está en el infierno Altagracio, ya no lo aceptemos en la iglesia. ¿Qué cree que hace esa gente? Ellos tienen la idea que ya no van al cielo y que ya murieron espiritualmente hablando. Y se alejan de Cristo, se van al mundo ahora sí. Y ya que están en el mundo, ¿qué creen? Ahí es donde ellos, si están enfermos, comienzan a consultar a brujos. Porque dicen, si Cristo ya no voy al cielo, pues ahora tengo que sanar de algo, ¿no? En lugar de acudir a mi Cristo, que es mi sanador, ahora voy con el brujo. Y eso ha sucedido mucho en la iglesia cristiana tradicional. Pero ¿qué cree? Esos que dicen que Altagracio se tomó una cerveza y se va a ir al infierno por esa cerveza, ellos dicen que para irse al cielo la mujer tiene que usar falda larga, no pintarse, para que sea una digna representante de Cristo para ir al cielo. O sea, ¿cómo es posible que una ropa me lleve al cielo y cómo es posible que una cerveza no los lleve? O sea, significa que alguien que viene con falditas, digo, no estoy permitiendo que alguien venga con falditas, pues, no lo agarre por otro lado, pues no agarre monte con esto. Si alguien viene en falditas enseñando todo y recibió a Cristo en su corazón, ¿se va a ir al infierno porque no usa falda larga? La pregunta es, mi hermano. O clásico, es que las mujeres no deben usar pantalón porque dice que es abominación a Jehová. ¿Dónde dice? Deuteronomio 22, 23. ¿No le gustaría ir a Deuteronomio para ver eso? De repente quiero hablar una cosa y leo otra. Bueno, pero nos quedamos en la segunda de Timoteo 2 y luego ahorita vamos primero a Deuteronomio. Está interesante este Deuteronomio. No estamos diciendo, bueno, si alguien usa pantalón, por usar pantalón se va a ir al infierno. La verdad, ¿usted cree que alguien por usar pantalón se va al infierno? Cuando dice que carne y sangre no heredan el reino. Este cuerpo no va a ir al cielo excepto que sea transformado. ¿Entendemos ahí? ¿Sí entendemos esa parte? Si este cuerpo no hereda el reino, todo lo que usted comió en este puerco y que dijeron que era pecado, se va a quedar en la tierra. O sea, su pecado, si usted pecó por comer carnita de cerdo, porque dice que Levítico 11 dice que no debe de comer cierta carnita de animales inmundos, ¿recuerda? Y gran parte del judaísmo mesiánico, dicen ellos que no comen carne de cerdo, porque es abominación a Dios, ¿no? Suponiendo. Entonces, con todo y las carnitas de cerdo que se haya aventado los últimos días de su vida, la gente, si el comer carnita de cerdo es tan pecaminoso, ¿por qué cuando usted va al baño y las tira, se fue el pecado? Y le hizo así a la taza. Y fue a parar a las playas de allá de Vallarta, donde usted de repente va y se baña. Voy a ir de vacaciones a Vallarta. ¿Qué cree? Ahí sale la caca de todo Jalisco. Dios mío, bueno. Cuando vaya a Mazatlán, por favor, vaya al Monumento al Pescador y se baña. Ya saben los hermanos que hay en el Monumento al Pescador. Ahí sale la caca. Dios mío. Ahí sale la caca todo Mazatlán, pues, del Monumento al Pescador. Y luego llegan los que van de Jalisco y los del DF. Hay que bañarnos a gusto. Ya no han bañado y uno los ve, ¿no? Híjole, se están bañando donde sale toda la caca de ahí de Mazatlán.
Pero como no sabe la gente por ignorancia y se bañan. Si o no se bañan ahí los que van de aquí de Jalisco, ¿no? Así que nunca vaya al monumento del pescador y se bañe ahí cerquitas. ¿Ok? No sé si todavía salga. Sí, es drenaje todavía esa parte. Que son. Bueno, nunca se baña al monte. Váyanse allá a los cerritos, allá todas esas partes, está suave. Muy bien, estamos dándole publicidad para que usted vaya y visite Mazatlán, ¿ok? Ok, entonces, ¿en qué estábamos? Deuteronomio 22. Sí, antes de 2 Timoteo 2, vamos a ir a Deuteronomio 22. Creo que es importante analizar esto. Esto es parte de la ley de Moisés. Entonces, es parte de guardar la ley de Moisés. No vestirá, Deuteronomio 22:5, ¿ya? Hago énfasis al texto para que no se les pierda. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Por eso, hermanos, las mujeres no deben de usar pantalón, porque eso es abominación al Señor. Imagínense el religioso ahí, ¿no? Nunca ese texto bíblico habló del ropaje. Porque para empezar, por ejemplo, en la época del Señor Jesús, ¿cómo vestían los hombres? ¿Cómo vestían las mujeres? Túnicas, vestían igual. Entonces, todo lo que hacían las mujeres en la época del Señor Jesús, vestirse igual que los hombres con túnicas, entonces era abominación a Dios. Lo que pasa es que no ven contextos históricos y culturales. Inclusive Israel ha cambiado, la cultura de Israel ha cambiado. No vestían igual en la época de Jacob que en la época del Señor Jesús. Ha habido cambios. La mujer antes se ponía un velo para mostrar que era una mujer que estaba dentro del grupo de mujeres que se dedicaban a prostituirse. Acá era al revés, la que se quitaba el velo épocas después era lo contrario. Entonces la cultura ha cambiado y esto es meramente cultural. Ahora, cuando se refiere a eso, si leemos otras traducciones, quiero ver una traducción de un lenguaje un poco más sencillo, donde no habla de ropa, perdón. Y quisiera, si alguien tiene una, por favor, diferente, donde diga que la mujer no debe tomar el lugar del hombre, que no hable de Biblia del Peregrino. Dice, la mujer no llevará artículos de hombre, ni el hombre se vestirá con ropas de mujer, porque el que así obra es abominación o es abominable al Señor. Okay, dice, vestidos y la Biblia del Oso dice, Biblia del Siglo de Oro, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Biblia textual, 3ª edición, no habrá sobre la mujer objeto de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Ahora, todo esto, mi hermano, todo esto se refiere y habla acerca de la guerra. La mujer no debe tomar el lugar del hombre para cuando va a la guerra. El vestuario de un hombre de guerra era totalmente diferente al vestuario normal de un hombre. El hombre iba vestido ¿con qué? Con la coraza. ¿Qué más llevaba? La coraza es todo, yo creo. ¿Qué más llevaba? Casco. ¿Qué más llevaba? Espada. Por eso dice que la mujer nunca va a poder tener ese ropaje en la guerra, porque lo utilizan los hombres. ¿Y qué cree? Un hombre no debe utilizar el ropaje de una mujer, en el sentido de sustituir y vestir ahora diferente a un hombre de guerra. Todo esto se refiere a eso, mire. Quiero encontrarles esa traducción. Ay, Dios mío, pero hay una traducción que lo dice. La mujer no vestirá a la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Reina Valera 1602. Ahora,
Todo esto, mi hermano, se refiere en su contexto, se refiere, Dios mío, no encontré esa traducción, pero sí hay una traducción que nos habla de que la mujer no debe tomar el lugar del hombre, ni el hombre debe tomar el lugar de la mujer. Ahora, hablando de manera, dentro de la relación matrimonial, la mujer no puede tomar el lugar del hombre, ni el hombre la mujer. En el sentido de que el hombre debe de la mantención a la mujer, del cuidado a la mujer, ¿entiende? Así tampoco debe tomar la mujer el lugar del hombre, que la mujer sea la cabeza de su casa cuando es el hombre, el varón. ¿Estamos entendiendo? En el hogar, la cabeza del hogar es el varón, en el sentido de que le suple, de que la ama como Cristo. ¿Sí me entiende? Porque esa comparación dijo el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Ok. Entonces, mire, todo esto eran reglas o leyes o mandamientos de la ley de Moisés. No está dentro de los 10, pero está dentro de los 613 mandamientos, ¿ok? Si esto es verdad en el sentido de que la mujer no use pantalón porque es una ropa diferente a la del hombre, y el hombre usa pantalón y la mujer falda, en aquel contexto usaban túnicas. Inclusive los ropajes de los soldados eran túnicas cortas, con la finalidad de poder luchar contra el enemigo. Si usaban la túnica larga hasta los tobillos, imagínense, iban a poder pelear con la espalda y levantándose la falda o la túnica. Era complicado, por eso usaban túnicas o vestuario corto de hombre de guerra, ¿me entienden? No era la misma. Si usted ve en la guerra, los soldados romanos, ¿qué ropa usaban? Usaban vestidos largos. ¿Sí ha visto cómo usaban los ropajes del ejército romano, verdad? Ahorita hay algunos ejemplares por allá en Europa de lo que lucían más o menos el tipo de soldado que luchó siglo segundo, tercero, más o menos, de donde los últimos años del derrumbamiento del Imperio Romano eran cortos. ¿Por qué? Porque les permitía más fácilmente luchar. Ahora, si usted iba al palacio de Herodes, ¿cómo cree que vestía Herodes? ¿Con vestidos cortos? No, mi hermano, eran túnicas largas. Entonces era diferente el vestuario de un hombre dentro del palacio, inclusive parte del que le llaman el concilio, por decirlo así, romano, porque Roma nada más tuvo, creo, un solo rey. Y no era un reinado donde alguien reinaba, sino era literalmente alguien que ponían ahí. Pero los que dirigían todos era como un grupo de personas, un grupo de personas que representaban a toda una comunidad. Y creo es como parecido aquí como a la cámara. Era una cámara de senadores, solo eran como senadores, y ellos dirigían. Cuando se quiso levantar uno para ser rey, luego lo mataron por la espalda, porque ellos dirigían todo, el Senado de Roma, era lo que dirigían Roma, y ponían a un cabecilla al frente nada más para que los dirigiera, y regularmente eran hombres que peleaban en la guerra. Entonces cuando, ahorita a ver si me acuerdo un poquito de la historia, no era Alejandro Magno, porque Alejandro Magno era de los griegos, pero había otro hombre dentro de los romanos, un siglo antes de Cristo aproximadamente. Ese hombre también se quiso hacer rey dentro de los romanos, y cuando iba él a la guerra se ponía el vestido corto para pelear, y cuando estaba en el palacio se ponía los vestuarios largos. Inclusive los senadores romanos usaban túnicas también. Entonces son modas que han cambiado conforme los tiempos. Entonces no podemos ahorita decir que la mujer no use ropa de hombre basándome en Deuteronomio 22:5, porque en esa época tanto hombres como mujeres usaban túnicas. ¿Entendemos? En el palacio, y los hombres para pelear usaban ¿qué? Unos vestidos cortos que les permitía poder luchar contra el enemigo. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos entendiendo esa parte? Muy bien. Por eso la Biblia, cuando dice que el hombre no vestirá ropa de mujer y la mujer no vestirá ropa de hombre, se refería en ese contexto, porque los hombres cuando salían a la guerra, ellos tenían un vestuario diferente, y además no podía la mujer tomar el lugar del hombre ni el hombre el lugar de la mujer. En ese contexto estaba la ley de Moisés. Ahora, si se refiriera a esto
a cumplir la ley de Moisés, porque así mucha iglesia evangélica, cristiana, religiosa, legalista, ellos dicen que para que la mujer sea agradable a Dios, no sé si usted lo ha oído, yo soy el único extraterrestre raro aquí que he oído eso, que la mujer para ser agradable ante el Señor no se pinte y use falda larga. ¿Alguien de usted lo ha oído? Soy el único raro extraterrestre aquí. ¿Sí lo han oído? ¿Ah? Ok, bueno, que no se pinten ni se corten el cabello, porque el cabello es su velo. Bueno, ¿sí lo he escuchado eso? Para ser agradables y tan lindas, las hermanitas tan lindas, entre más largo el vestido y la lengua más larga, más bonita se ven. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero si fuese así, que la mujer al usar pantalón ya no es digna delante del Señor, pero ellos lo están haciendo, ¿para qué cree? Para cumplir Deuteronomio 22:5. Si fuese así, entonces ellos tendrían que cumplir toda la ley de Moisés para poder no tener un castigo o una consecuencia el no cumplir todos los mandamientos, porque Santiago 2:10 creo te lo dice, que el que infringe en un solo punto y no lo guarde, no lo cumpla de la ley, un solo punto, ¿qué cree que va a pasar? Se hace culpable de todos, dice. Es como si hubiera violado y infringido e incumplido toda la ley. ¿Y qué cree? Toda la maldición que venía por la ley, si no cumplías mandamientos, recae sobre esas personas. ¿Por qué cree que esas personas tienen ¿por qué ofician cada semana un sepelio? Cada semana tienen una caja en sus congregaciones. Cada semana. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque quieren guardar la ley en que las mujeres no vistan ropa de hombre, y sin embargo incumplen en no guardar el Shabbat, por ejemplo. ¿Y qué cree que pasa? Se hacen culpables de todos y luego hay muertos, y en el funeral ellos dicen que fue Diosito el que se los llevó. Imagínense. No aceptan la gracia, desechan la gracia de Jesús al creer que por sus ropajes van a ser agradables a Dios. ¿Entendemos ahí? Ok, si Deuteronomio 22:5 para ellos es tan estricto así que la mujer no use pantalón, entonces tendría que cumplir todas las leyes. ¿Estamos de acuerdo? Los 613, ¿estamos de acuerdo? Porque ese está dentro de los 613. Entonces, ¿cuántos les quedan por cumplir a ellos? Que les dicen que a las mujeres no usen pantalón. ¿Cuántos les quedan por cumplir? 612. Vamos a ir ahora a otro más de los 612 para ver si es cierto que lo están cumpliendo. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Oye, vamos a Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. ¿Alguien que quiera pasar aquí, por favor, con el micrófono a hablarlo? Deuteronomio 23, 1. ¿Alguien que quiera aquí pasar con el micrófono? ¿Está el micrófono, Michelle? ¿Alguno que se anime, por favor, hermanitos, ayúdenme con la palabra de Dios? ¿Alguno que quiera pasar a hablar de Deuteronomio 23, 1? Por favor, nada más uno. ¿No? Bueno, si hay valientes aquí. A ver, ¿el micrófono está? No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputados un miembro viril. Muy amable, pastora, gracias. La pregunta es, ¿qué harán los sugieres cuando venga un hermanito a la congregación? Dios mío. Por eso aquí tenemos sugieres de gracia y de fe, no tenemos nada de eso de la ley de Moisés. ¿Qué van a hacer ahora los sugieres de esas congregaciones? ¿Irán a cumplir este mandamiento? Hermanita, llegó Filigonius nuevo, mire, por favor, pásenlo al cuartito para que lo verifiquen. Pásenlo al cuartito ya, por favor, para que lo verifiquen. Tenemos que guardar la ley, ¿no? Pues que cumplan con eso también los sugieres. Bueno, si no son las hermanitas, van a ser los hermanitos sugieres. Por favor, pasen a Filigonio al cuarto para que verifiquen si es cierto que trae los testículos magullados. Dios mío, no hay niños aquí, ¿verdad? No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado el miembro viril. Dios mío, imagínense. ¿Cumplen con ese mandamiento? Si no lo cumplen, entonces ¿para qué le dicen a las mujeres que no usen pantalón? Porque estarían violando, infringiendo toda la ley.
¿Y qué cree? Dice que se hacen culpables y merecen un castigo como si hubieran infringido todos los mandamientos. Pero ¿por qué no cumplen con eso? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿No se les hace injusto? ¿O será la religiosidad que quieren mantener a la mujer suprimida abajo de sus pies, cuando es a Satanás al que deben de tener bajo sus pies? No, a las mujeres. Qué impresionante, ¿no? Qué feo. Alguien que quiere ser religioso tiene que responder a eso. Quiero guardar la ley. Judíos mesiánicos, a ver, ujieres judías mesiánicas, ¿cumplen 23:1 de Deuteronomio? ¿Lo cumplirán? No lo cumplen. En otras palabras, son hipócritas, porque quieren guardar unos porque sí les conviene, y los judíos mesiánicos empiezan a usar sus faldotas. Bueno, que también verifiquen al varón nuevo que va llegando. Dios mío. Qué impresionante eso, ¿no? Si no cumplen todos los mandamientos, o uno o todos, o ninguno. ¿No es mejor ninguno? Claro, eso es lo que dice Pablo en el Nuevo Pacto. Porque todos los que están bajo la ley, dice, están bajo maldición. Gálatas 3. Es impresionante. Es impresionante. Vamos a ver otra ley. Deuteronomio. A ver si es cierto que la cumplen. Ahí va. Otra ley. A ver si es cierto que la cumplen. Dios mío, no me lo encuentro. Ahí va. También viene en Deuteronomio. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21:18. Vamos a ver si es cierto que lo cumplen. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, vamos a ver si es cierto que cumplen entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Eso yo quiero que hagan. Imagínense, es que tengo un hijo que se la lleva tragando todo el día. Se la ve viendo el Netflix de serie en serie. Come sabritas, tortas ahogadas y todo. Imagínense, ancianos, vengo a entregar a mi hijo. Vengo a entregar a mi hijo porque es bien glotón. Y vengo a entregárselos para que lo apedreen y lo maten. ¿Harán eso los padres de esas iglesias religiosas donde usan velo y vestidos largos? ¿Lo harán? No lo hacen. Hipócritas. ¿Lo harán los judíos o falsos judíos mesiánicos que usan falda larga? ¿Lo harán? No. Hipócritas. Entonces, el que quiere basarse en usar la ley, mi hermano, es un hipócrita, porque no pueden cumplir los 613, Dios mío, no pueden. Porque es tan terco, y sí, tengo que guardar la ley, tengo que guardar la ley. Y ahí están los que no conocen la gracia ni el nuevo pacto, mi hermano, evangélicos, que caen en esos garlitos de los mesiánicos y de los adventistas, que caen en esa idea de guardar la ley. No lo hacen. Tan solo, mire, vamos a Gálatas. ¿Qué nos dice el nuevo pacto? A los que están queriendo guardar la ley. Y ellos se justifican diciendo: no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de las tradiciones orales, de las leyes orales de los judíos, para autojustificar su falsa doctrina
de querer guardar la ley. Gálatas 3, 10. Es gravísimo guardar la ley. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, de guardar y hacer y de cumplir mandamientos, ¿qué dice? Están bajo maldición. ¿Entendemos ahí? Si alguien depende, es que entre más ley, entre menos coma carnita de cerdo, entre menos coma camarón, ¿qué cree? Ay, soy agradable a Dios. ¿Qué cree que va a pasar? Dice la Biblia que están bajo maldición. Cuando Cristo los redimió de la maldición, de Gálatas 3:3, los redimió de la maldición, ellos se quieren meter en la maldición. Dios mío, qué niños tan tercos, ¿no? Cristo te redimió, te pagó el precio por la maldición de la ley. No, yo me voy a donde está la maldición. Dios mío, qué ridículos, ¿no? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que es colgado, el que no permaneciere. Maldito todo el que no permaneciere. ¿En qué? En todas las cosas, no nada más en que no se pongan las mujeres pantalón. El que no cumpla toda la ley que dice es maldito. Maldito el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerlas. Guardar mandamientos. Yo hago esto. ¿Qué hago? Pues me voy a tratar de portar bien. No voy a comer camarones el día de hoy, Dios mío. No voy a comer carnita de cerdo y me voy a portar bien. ¿Y qué dice Pablo? Estás bajo maldición y te van a aplicar todas las maldiciones de la ley. Por eso viene destrucción, viene pobreza, viene muerte, y luego se mueren. ¿Y qué cree que lo que dicen? Diosito se lo llevó, necesita una rosa en su jardín. Ese es el problema, pues, del grupo religioso legalista. Todo aquel que quiera depender de hacer una obra para ser justificado, justo, para irse al cielo y para ser agradable a Dios, todos ellos están bajo maldición. Maldición que Cristo ya la pagó en la cruz. No necesitan estar en maldición queriendo guardar una ley. Nada más con venir a Cristo son libres de la maldición. ¿Estamos entendiendo eso? Gálatas 13 y 14. ¿Para qué nos redimió de la maldición? Para que en Cristo Jesús, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús, ¿qué dice? La bendición que se le prometió a Abraham se manifestase a nosotros, a fin de que por la fe recibamos la bendición que nos fue dada en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para no estar enfermos, para no estar pobres, para no irnos al infierno, para no vivir corta vida? ¿Qué necesitamos? A Cristo, lo que Él pagó en la cruz, reconocer su obra redentora, que Él murió en la cruz y pagó todo el precio completo. Allí concluyó su obra, llevó nuestros pecados, enfermedades, pobreza, ruina, corta vida, etcétera. A Él lo necesitamos, a Cristo, no guardar una ley. Y luego dice el 11, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno va a ser declarado inocente ante un tribunal, sino todos serán ¿qué? Culpables. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y lo dice Pablo, es evidente, porque el justo vivirá ¿por qué? Por su fe. ¿Cuál fe? Fe en el Hijo de Dios, fe en Jesucristo. Por eso vamos a vivir. Qué impresionante, ¿no? Yo no entiendo por cómo no lo ven los legalistas. Y luego te dice el 12, obvio, la ley no es de fe. Alguien que diga, es que yo vivo por lo que diga la ley, y cuanto más haga de la ley soy agradable. Pablo te dice, no te equivoques. La ley no tiene nada que ver con la fe. La ley no es de fe. Y si el justo vivirá por su fe, significa que no tiene que cumplir la ley. Y si quiere cumplir la ley, ya no anda en fe. Más claro que el agua no les quedará a estos legalistas. Peor aún cuando fueron evangélicos y se fueron ahora a la ley de Moisés, a hacerse falsos judíos mesiánicos. La ley no es de fe, sino que dice, ¿qué dice la ley?
El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, si cumples los 613 más los 10 mandamientos, vas a vivir por eso. Como nadie pudo, ¿qué cree? No pueden vivir por la ley. Por eso Dios instituyó y trajo a nuestro Redentor Jesús. Porque por Él vivimos, no por la ley. Por Él sanamos, no por la ley. Por Él somos prósperos, no por la ley. Por Él nos vamos al cielo, no por la ley. ¿Entendemos ahí? Ninguno se justifica con Dios. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Siempre la ley trata de hacer. Entre más haga. Y la fe que dice, Cristo ya hizo, yo recibo lo que hizo. Por eso dice que hay un reposo para el nuevo pacto. Hay un nuevo reposo. Según Hebreos capítulo 3 y 4 dice que nuestro reposo es lo que Cristo pagó en la cruz y en Él reposamos. Su obra terminada es mi reposo, porque ya no me tengo que hacer para merecer, sino que ahora recibir lo que Él ya hizo para, entonces se manifiesta en mí todo lo que Cristo ya hizo hace 2000 años. ¿Entendemos esa parte? Si tú hablas de hacer. Por eso la palabra hacer siempre está metida en el ser humano que tiene que hacer obras. Si yo les digo, hermanos, ustedes tienen que hacer lo siguiente para poder recibir algo de Dios. Y hermanos se tienen que congregar. Eso es hacer, hermanos. Y es al revés. Yo no me congrego porque hago, yo me congrego porque correspondo y quiero aprender más acerca de mi Salvador. Es muy diferente. ¿Entendemos ahí? Es muy diferente. Parece igual, pero no es la misma. ¿Ok? Muy bien, podemos continuar con Santiago 2. Ahí nos quedamos el viernes. Versículo 8. Santiago 2:8. Si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. ¿De qué está hablando? De hacer, ¿verdad? ¿De hacer qué? Cumplir una ley. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y ya ahí se va, digo, ¿por qué me enfoco mucho al grupo falsos judíos mesiánicos? Porque en los judíos mesiánicos he escuchado esto. Es la justificante número 4 que ellos ponen para que usted cumpla la ley de Moisés. Una que fue que toda escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 2:15, por ahí creo. Y luego la segunda justificante es que la ley es buena, santa y justa, Romanos capítulo 7. Y lo otro es que el hacedor de la ley será justificado y no el oidor, sino el hacedor de la ley. Ya los explicamos, el servicio central de lo que se trata. Y este cuarto es, debo cumplir la ley porque es real, dicen ellos, pero Santiago no nos está diciendo eso. No dice que yo cumpla la ley porque es real. Aquí está diciendo, si ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, y aquí nos dice cuál ley real. La ley de la realeza, eso significa real. La ley del reino, eso es la ley real. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. No nos está diciendo que guardemos todos los 613 mandamientos. Aquí me dice, y en el contexto que Santiago lo habla, es que cumplimos una ley real que está dentro de la ley de Moisés. ¿Entendemos ahí? Y esa ley que nos especifica Santiago es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No me está diciendo que guarde toda la ley, lo único que me está diciendo que alguien estaba cumpliendo una ley real de amar a tu prójimo. Y sabe que en Mateo capítulo 22, versículo 35, Mateo 22, 35. Jesús dijo, y le preguntaron los intérpretes de la ley, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, ¿quiénes eran los que platicaban aquí con Jesús? Eran los que vivían bajo la ley, creían en la ley de Moisés y practicaban la ley de Moisés. Era un intérprete de la ley, no era cualquier persona, era un erudito de la ley. Había, creo, 2 escuelas rabínicas de interpretación de la ley en la época del Señor Jesús. No sé si una se llama Heidekel y no recuerdo la otra. Pero eran aquellos que interpretaban lo que la ley, supuestamente ellos entendieron que quería decir. Pero el mejor intérprete de la ley fue Jesús.
Porque él le dijo, uno de ellos decía, la ley, en Mateo 5, la ley dice esto, decían ellos. Pero, ¿qué creen? Ahora yo os digo. Jesús le da la interpretación perfecta a la ley, pero no por eso que tenía que cumplir la ley. Si Jesús hubiera cumplido la ley, entonces hubiera agarrado el Éxodo 20, donde dice guardar el Shabbat, el séptimo día. Y Jesús en Juan capítulo 5, creo que el 17 al 20 dice, los fariseos lo criticaban y lo juzgaban porque él no guardaba el Shabbat. Qué impresionante, ¿no? ¿Por qué cree? Porque el Shabbat es un día de descanso, y el día de descanso dice Hebreos 3:4, Hebreos 3 y Hebreos capítulo 4 nos habla que hay un nuevo día de descanso, que es el día de salvación, cuando Cristo murió en la cruz. Y ahí es donde empieza nuestro reposo y nuestro descanso, cuando creemos y descansamos en la obra terminada de Jesús en la cruz. ¿Entendemos? Ahí se le cargó toda maldición, por eso ya no llevo maldición. Ahí se le cargó mi enfermedad, por eso yo soy sano. Ahí se le cargó mi pobreza, por eso yo soy rico. Yo descanso en esa obra terminada y concluida. Consumado es, dijo Jesús, y ese es nuestro día de reposo, el día de salvación. Entonces a Jesucristo se le criticó, oye, ¿por qué sanas a un ciego un día de reposo? Juan capítulo 5. ¿Por qué lo sanas? Y ya fue, creo que un paralítico ciego, no recuerdo quién era. Bueno, el caso es que ya fue con los fariseos a ver, ¿quién te hizo este milagro? No, pues Jesús lo hizo un día de reposo. ¿Por qué no guardas tú este día? Le preguntaban al Señor. De eso se le juzgaba, que no guardaba el día. Ok, muy bien, pero vamos a Mateo 22, 35. Un intérprete de la ley preguntó por tentarle, 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. ¿De qué está hablando? Del mandamiento del amor, de amar a Dios, ¿sí? Ahora, y el segundo es semejante o parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué hablan esos dos mandamientos? Solamente hablan del amor. ¿Ok? Y el 40, que es importantísimo, dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y la palabra depender no es literalmente como hablar de dependencia, no. Está hablando como cuando usted clava como quiere poner un cuadro en la pared, y usted pone un clavito y ahí pone su cuadro, y cuando dice que del amor, o de estos dos mandamientos que se refieren al amor, pende, porque así dicen muchas traducciones, pende o cuelga la ley. Si quitas el amor de la ley, ¿qué cree? La ley se viene abajo. Ese es el detalle que eso quiere decir. Pende, es como pendientes, viene la palabra pendiente, ¿sí me entiende? La palabra pendiente es que la palabra cremanumi significa literalmente como una puerta cuelga de sus bisagras, o como unos artículos cuelgan de un clavo. Literalmente la ley está pendiendo como pendientes de un clavito que se llama amor. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. De ahí. O sea, si tú quitas ese clavito que es el amor de Dios, por lo cual les puso la ley para que ellos no murieran, les puso la ley para que conocieran realmente lo que era pecado, les puso la ley para hacerles y darles a entender que no podían cumplir 613, por eso Dios les puso la ley, y que necesitaban del amor de Dios enviando a Jesús para que muriera por ellos. De ahí dependía la ley. En otras palabras, lo más importante de la ley es que mostraba a Cristo a través de los sacrificios de corderos. Era lo más importante de la ley. Sin ese amor la ley no sirve de nada. Ahora, judíos mesiánicos que dicen que no comen carnitas y camarón, pero tienen la boca muy suelta, murmuran, ¿de qué les sirve? ¿De qué sirve la ley? Si no ejercen amor, no andan amor, nada más andan criticando y poniendo el dedo. Se meten a los face de todo el mundo y andan criticando. Dios mío, si no andan en amor, ¿de qué les sirve la ley, por Dios? ¿De qué les sirve? Es que no como carnitas, soy agradable. Y al rato se van y se juntan y hacen un concilio y empiezan a murmurar y a hablar de la gente. Si no andan en amor, ¿de qué les sirve la ley? Dice, todavía están bajo maldición. Así dice el apóstol Pablo. Qué feo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo Santiago
en el capítulo 2, versículo 8, que es lo que estaba diciendo Santiago. Si en verdad cumplí la ley real, y el contexto nos dice, Santiago 2:8, si en verdad cumplí la ley real conforme a la Escritura, y la ley real que venía dentro de la ley de Moisés era amarás a Dios, y aquí nos dice el segundo mandamiento. ¿Por qué no nos dice el primero? ¿Por qué cree que no se habla el primero de Santiago? Porque todo mundo cree que ama a Dios. El único problema que lo que se le complica es amar a su prójimo. Por eso nada más habla del segundo. Pero hace referencia a lo que Cristo Jesús dijo. De este pende, de este cuelga la ley. Es lo que está diciendo Santiago. Y le está diciendo, ¿cuál es la ley real? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entendemos ahí? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice el 9, pero si hacen acepción de personas, ¿qué pasa? Ahí ya no andan en amor. Cometéis pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Es decir, la ley te dice que si tú haces acepción de personas, ¿qué crees? Puedes cumplir los 10 mandamientos, puedes irte hasta los 613, puedes irte a Levítico 11, no comer camarones, no comer carne de cerdo, puedes irte a todos esos. Pero si haces acepción de personas, dice Santiago, ¿qué dice? Cometes pecado conforme a la ley, ¿no? No está hablando a los del nuevo pacto, a los que vivimos por la ley del Espíritu de vida. No está hablando de nosotros, está hablando de los que quieren guardar la ley. Pero si haces acepción de persona, cometes pecado y quedas convicto, ¿por qué? Por la ley como un transgresor. A los que quieren vivir bajo la ley, así van a quedar, como transgresores y culpables con castigo. Y lo dice el 10, que es importantísimo, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué pasa? Si no comen carnitas de cerdo ni camarones, pero tienen la boca muy larga hablando mal de usted o de la gente, ¿qué va a pasar? Culpable de todos. La condena dice, eres culpable, te mereces un castigo. Y por eso vienen las enfermedades, Satanás se aprovecha eso. Vienen enfermedades, vienen tragedias, vienen problemas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que recibir un castigo porque se hacen transgresor de todos y solamente uno solo que infrinjan. ¿Entendemos? Aquel que dice es que yo uso faldas largas, no uso ropa de hombre, sí, pero no cumples con Deuteronomio 23:1. No cumples con Deuteronomio 21, que sacas a tu hijo si es rebelde, óyame, sácalo para que lo apedreen. Ya no lo hacen. Pero ¿qué crees que dicen ellos? Es que ya no existen los castigos de la ley, nada más existe que tengas que cumplirlo. O sea, si creen en una ley, si no la cumplen, tiene que haber un castigo y consecuencia. No puedes quitar lo segundo y continuar con una ley y decir que no hay castigo. No puede ser, porque es conjunto, ley más castigo. Qué ridículo sería que dijeran, a Filigonio lo encontraron robándole al patrón, pero Filigonio no cumplió la ley. Y de repente llega con un juez de aquí de Jalisco, ¿no? De aquí de México. A ver, dice el juez, Filigonio, con que te encontraron agarrando dinero a tu patrón. ¿Qué dice Filigonio? Pues sí, jefe, estaba en necesidad, no tenía alimento. Imagínese el juez, ¿no? Oh, Filigonio, ¿pero qué crees? Infringiste una ley, ¿pero qué crees? No hay castigo, Filigonio, libre de la cárcel. ¿Existirá eso? Es una fábula. Alguien que diga que va a vivir por la ley de Moisés y que no hay castigo, es una fábula. Porque va junto, ley, consecuencia, castigo, condena. Siempre lo va a haber cuando hay una ley. Por eso Pablo dice, donde no hay ley, ¿qué dice Pablo? No hay transgresión. Donde no hay ley de Moisés, no hay transgresión. Y si no hay transgresión, no hay culpa, no hay castigo. Eso no lo dice Pablo. Donde no hay ley, mira, ¿quiere ir para allá? Donde no hay ley, no hay transgresión. Vamos a ese texto bíblico. Donde no hay ley, no hay transgresión. Ok, pues vamos ahí donde Romanos
capítulo 4. Es impresionante todo lo que habla aquí Pablo. Versículo 13, mire. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, por la ley no hay ni una promesa dada a Abraham para que nosotros recibamos algo en este tiempo. ¿Ok? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley. Por la ley no se le dio esa promesa a Abraham, no estoy diciendo. 14. Porque si los que son de la ley son herederos, ¿qué pasa si uno quiere guardar la ley de Moisés? Y dice, por guardar la ley y no comer carnita de cerdo ni camarones, que dice, por eso soy heredero de Dios, porque estoy en pacto con Dios, porque no como carnitas de cerdo. ¿Qué dice Pablo? Si tú crees eso, entonces para ti que crees eso, vana resulta la fe. Y te quitaron la promesa. Qué impresionante, ¿no? ¿Cuál promesa? De vida eterna, de sanidad, de bendición, de prosperidad, de larga vida sobre la tierra. O sea, queda anulada. Si por la ley tú quieres decir, estoy en pacto por Dios porque no como unos ricos camarones en un molcajete con chilito rojo, cebolla blanca, aguachile, unas tostadas bien ricas, salsita guacamaya o huichol, con pepinitos alrededor y unas rodajas de ¿cómo se llama? De ese verde que le ponen, qué rico. Y por no comerme eso, ya soy heredero de la promesa de Dios, gloria a Dios. ¿Qué dice Pablo? Toda promesa quedó anulada porque eres bien terco en que guarda una ley cuando ya vino Cristo. Qué impresionante, ¿no? ¿No leerán estos textos bíblicos? ¿No lo leerán los mesiánicos? ¿O no los entienden y tienen el entendimiento cegado? ¿Qué será? Las dos cosas. Porque no quieren entender. Ahora, ¿por qué hablamos en contra de los judíos mesiánicos? Pues principalmente porque están embaucando a la gente. Están embaucando a la gente. Ya con el hecho que les digan, ya no es Jesús. Cuidado con que tu pastor que diga que es Jesús, el nombre del Señor. Ahora es Yahshua. Y ya con eso embaucan a la gente. Sí es cierto. Pues ¿qué no tu Señor era judío? ¿Por qué le dices Jesús? Si tu Salvador era judío, que no. Y empiezan con ese tipo de semillitas. Si el nombre correcto es Yahshua, ¿por qué utilizan letras latinas para hablar el nombre Señor? Si la primera letra es la Yod, no la Y. Revelación mesiánicos. ¿Por qué le llamas Yahshua si la Y no existe en el idioma hebreo, sino que es la Yod? ¿Se ve la incongruencia? ¿Se ve lo incongruente? Dicen, el nombre correcto del Señor es Yahshua. Ahora escríbelo mesiánico, ya te dicen Y-A-S-H-U-A, letras latinas. ¿Entendemos? ¿Por qué utilizan letras latinas para escribir el nombre del Señor? Si no es así. Creo que es la Yod, Shin, Bab, Ajin. Son las letras hebreas. Yod, Shin, Bab, Ajin. Son las letras hebreas para escribir el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué lo escriben con letras latinas? ¿No se ve ridículo todo esto que quieran hablar en hebreo con letras latinas? Dios mío. Bueno, nos quedamos en Romanos capítulo 4. Bueno, y embaucan a la gente. Y dice el cristiano evangélico. El cristiano evangélico mal informado, que no tiene revelación de la justicia de Dios en Cristo Jesús, que no tiene revelación del nuevo pacto, que no tiene revelación de la gracia. ¿Qué dice? Mira, es que Yahshua es, porque ¿qué crees? Ya no es Jesús, porque Jesús significa el hijo de Zeus en griego. Se llevan Jesús del español y lo traducen al griego y al hebreo.
Y en hebreo, ¿qué significa Jesús? Ya ves, significa el caballo. Qué feo nombre. O el cerdo significa en latín, creo. Ya ves por qué no debes de decir Jesús. Ignorantitos. Nunca te vas a llevar una palabra del español al hebreo, al griego y al hebreo. No te la puedes llevar. Pero del hebreo sí te lo puedes traer al griego, del griego al latín y del latín al español. Sí se puede. Hay una regla gramática internacional que cuando el alfabeto es de diferente grafía, como el chino no utiliza la A, B, C, D, no utilizan los chinos esos. Utilizan otras letras. Vea los símbolos que ellos utilizan para que usted se entienda. Y eso sí te permite poder hacer una transliteración de los nombres, sí se puede. Y los mesiánicos se meten en la mente de la gente que no sabe para decirles que no puedes hacerlo. Y sí se puede hacer. O sea, ignorantes enseñando a otros ignorantes. Porque líderes mesiánicos influencian a gente que no tiene conocimiento. Pero bueno, allá ellos, ¿verdad? Bien, Romanos 4:14. Porque si los que son de la ley son los herederos, ¿qué dice? La fe es vana, no te funciona y se te anula la promesa. No quiero comer carnita de cerdo para agradar a Dios y recibir bendición de Dios. Te anulan la promesa, anulada. No te va a funcionar la palabra, no vas a vivir larga vida, no vas a sanar enfermedades, no vas a prosperar económicamente, no vas a vivir larga vida sobre la tierra y no te vas a ir al cielo. Se anula toda promesa. ¿Entendemos ahí? 15. Pues la ley produce ¿qué? Ira. ¿Qué significa que la ley produce ira? Que conforme a la ley, si usted infringía y quería guardar todos los mandamientos, uno solo que ofendiere, uno solo que fallara, ¿qué cree? Caía todo castigo de ira sobre usted. Cae. Porque usted infringe toda la ley. Toda la ira está depositada en que si no cumples, hay condena, hay castigo, te mereces una pena, te mereces una consecuencia. Hay ira. Pero ¿qué cree? Esa ira fue descargada ahora ¿en quién cree? En Cristo Jesús. Hace 2000 años. La ley produce ira. ¿Entendió esa parte que produce ira? ¿Sí lo entendió o no? Hay castigo, ok. ¿Sí? Pero la gran ventaja que tenemos que donde no hay ley de Moisés manifestándose, creyendo la gente que tiene que vivir por mandamientos, donde no hay ley, ¿qué pasa? Tampoco hay violación de esa ley, no hay transgresión de esa ley, no hay incumplimiento de esa ley, porque no hay ley de Moisés. Por consecuencia, usted no se merece ya un castigo por las cosas incorrectas o los que usted haga, no se merece un castigo. ¿Por qué? Porque Jesús llevó el pecado de ustedes y solamente se arrepiente. No hay consecuencias. Pero sí nos tenemos que arrepentir, ¿estamos de acuerdo? Sí nos tenemos que arrepentir. ¿Sí entendemos ahí? Por eso nosotros no promovemos que se peque. Promovemos que haya un arrepentimiento genuino por el amor, entendiendo. Pero ¿usted cree que Dios no conoce que la gente cuando se convierte a Cristo no trae la mente renovada? ¿Usted cree que Él no conoce eso? ¿Usted cree que Él no sabe de la debilidad humana? ¿Usted cree que no sabe? Claro que sabe. Por eso dice que se transforme por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Romanos 12:2, para que ustedes puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Él sabe todavía que usted piensa o quiere hacer, o su carne le pide cosas. Él sabe que puede cometer pecados, Él lo sabe. Entonces, donde no hay ley, no hay violación de la ley, no hay condena, no hay castigo, no hay consecuencias. ¿Estamos de acuerdo ahí? Luego dice el 16, por tanto es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que la gracia de Jesús se manifieste aquí en la tierra, manifestando toda bendición en su vida. No es por la ley que va a haber bendición. No es por la ley que va a venir gracia, no es por la ley que va a venir la manifestación del favor de Dios sobre su vida. No es por la ley, es por la fe en Cristo Jesús. Por la obra terminada de Jesús. Qué impresionante todo esto, ¿no?
Yo no entiendo cómo no pueden verlo. O los engañan diciéndole que está hablando Pablo de otras cosas. Eso es el problema. Ok, entonces, regresando a Santiago 2, rápido, dice Santiago 2. ¿Qué quiso decir Santiago con que es real la ley? Santiago se está refiriendo a lo mismo que dijo Jesús, que el cumplir la ley de Moisés se resumía o pendía o estaba colgando de el amor. Eso está diciendo Santiago. Y que no porque la ley era real se debía de cumplir toda, no, sino que lo único y lo más importante de la ley era el amor. De ahí en fuera nada te sirve guardar la ley. ¿Ok? Santiago 2:9, pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Convictos por la ley. ¿Por quién queda convicto? Como un transgresor. ¿Por quién? Si usted hace acepción de personas, ¿por quién queda usted convicto? ¿Por quién usted es sentenciado? Ahí, repítalo, alguien participe por el amor de Dios. No por Jesús, ¿se ha dado cuenta? Sino por la ley. Si usted hace acepción de personas en el nuevo pacto ahorita, estando en Cristo Jesús bajo la gracia, ¿qué cree? No es pecado, pero no lo tiene que hacer tampoco. O sea, no voy a hacer acepción de personas, que porque la ley ya no me castiga, ahora voy a hacer acepción de personas. No debo hacerlo. Pero si hago acepción de personas, no hay una consecuencia, no hay un castigo. Pero si estoy bajo la ley y quiero guardar la ley, sí hay castigo. Ese es el problema. Estar bajo la ley de castigo, estando en la gracia no hay castigo, pero no tengo que hacer acepción de personas. Por amor a Cristo, ¿entendemos esa parte o no? Ya no lo hago por cumplir una ley, porque muchos dicen, con que ahora, o sea, con que no cumple la ley, o sea, significa que ahora vas a robar y vas a hacer todo lo malo porque no hay ley. Así te dicen y yo les contestaría, desafortunadamente ya no me queda tiempo, pero sí hay ley, sí estamos en ley, y es una ley que, la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se concluye en lo mismo que concluye la ley de Moisés: amar a tu prójimo como a ti mismo. Que el amor de Dios fue mostrado en esa cruz al enviar a Jesús. Esa es la ley. ¿Hay mandamientos de Cristo? Sí, y no se refiere a los mandamientos de la ley. Jesucristo inclusive dijo, os doy un nuevo mandamiento. Eso dijo Jesús. El apóstol Juan dijo, os doy un nuevo mandamiento. Y todos los mandamientos iban relacionados al amor. O sea, si hay un mandamiento, amar. Si hay mandamientos de Cristo, amar. Y los religiosos legalistas dicen, no, con que no estás bajo la ley, o sea, vas a hacer todo lo malo porque no estás bajo la ley. No entienden ellos que la ley del amor es la ley de Cristo, el amarnos unos a otros. Por eso dice en Romanos 13, si va a deber algo, que sea el amarse unos a otros. Ya no hay deuda por pagar un pecado. Ahora dice, si algo tienen que deberse unos a otros, que se amen. Esa es la ley de Cristo, el amor. No tengo que cumplir 613 más 10 más para poder portarme bien y por guardar una ley. No, guardando la ley de Cristo, que es la ley del amor, todo lo demás sale como en automático. ¿Entendemos ahí? Así que nadie puede condenarle a usted, ni decirle que se va al infierno por un pecado en la carne. Pero sí debemos de establecer que a través de la gracia, conociendo el amor de Dios mostrado en la cruz, la gente va a pecar menos y por consecuencia menos va a apostatar. Pero conforme a la ley, como ya los echaron fuera y dijeron que habían caído de la gracia, la gente comienza a irse literalmente, a perderse, a tal grado que pueden caer hasta con brujos para que sean sanados. ¿Y qué cree? Pueden apostatar, ¿sí? No porque Dios hace que pierdan su salvación, porque no pueden perder algo que fue un regalo. Lo que sí pueden rechazar la salvación e irse al infierno. Es más, muchas personas que están ahorita en el infierno se fueron con sus pecados perdonados, pero no recibieron el perdón de Cristo, por consecuencia están en el infierno. Qué impresionante, ¿no? Si Dios pagó el precio del pecado por ellos en la cruz, por toda la humanidad, pero la humanidad que no recibe a Jesús y no nazca de nuevo está en el infierno. ¿Le fueron perdonados por Dios? Sí, pero él no recibió el perdón del pecado, por consecuencia su libro no fue inscrito en el libro de la vida, por consecuencia no tiene vida eterna. ¿Entendemos esa parte ahí? Por parte de Dios ya fueron pagados, ya fueron perdonados, pero ellos no reciben el perdón. Está como el que está enfermo. Cristo Jesús ya lo sanó en la cruz, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿por qué muchos están enfermos y se mueren de enfermedades?
Si ya fue pagado el precio por la sanidad, que no. Significa que muchos van a morir enfermos, aunque ya se pagó el precio por ellos de la sanidad. Porque ellos no recibieron ese favor, esa gracia, que a Cristo Jesús se le cargó el pecado de ellos. ¿Entendemos esa parte? Por eso le digo, ahorita hay muchos en el infierno que Cristo les pagó el pecado por ellos, totalmente perdonados, pero no recibieron el perdón. No recibieron la salvación que es en Cristo Jesús, no creyeron en Cristo y se fueron al infierno. Eso es hablar gracia, no libertinaje. Gracias, muy diferente. ¿Tenemos ahí? Qué impresionante todo esto. ¿Qué estaba diciendo Santiago? Santiago, lo único que estaba diciendo ahí, confirmando lo que Jesús hizo. Santiago 2:10, cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiendo un punto se hace culpable de todos. Santiago 2:11, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley, que es lo mismo que le estamos explicando. Violan toda la ley. Santiago está hablando de las consecuencias de querer guardar la ley sin considerar el amor. De eso está hablando aquí. O sea, sin considerar el amor, él dice, si tú guardas la ley, pero haces excepción de personas, te has transgresor de la ley, mereces un castigo. La ira de Dios está sobre ti. Aunque fue cargada en Cristo Jesús, pero tú quieres vivir por la ley, pues vas a vivir ahora con consecuencias. Las consecuencias de querer guardar la ley sin considerar el amor, de eso está hablando Santiago. Que si erran en no cumplir uno de los mandamientos, estarían siendo culpables de no cumplir todos los mandamientos y deberían ser condenados y castigados por esa ley, atrayendo consecuencias por no cumplir la ley. Pero ahora Santiago en el versículo 12 nos da una mejor opción que la ley de Moisés. Esa es la opción que tiene usted, es la que tenemos todo lo que hemos recibido a Cristo. Así hablad, Santiago 2:12, y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley, ¿de qué? De la libertad. ¿Cuál libertad? Cristo me hizo libre del pecado, no hay condena para mí hace 2000 años. Ya fui enjuiciado porque todo juicio, alguien me sustituyó en esa condena. Alguien fue condenado por mí, el pecado mío, alguien lo condenaron por mi pecado, y ese fue Cristo Jesús. Esa es la ley de la libertad, por lo cual yo voy a ser juzgado. ¿Y qué va a decir Dios en algún juicio para el que cree que va a estar en el trono blanco? No vamos a estar allá. ¿Qué va a decir Dios de usted? Para empezar, no va a estar en ese juicio. ¿Qué va a decir Dios de usted? Es que fulana persona cometió un pecado en la carne y se murió unos instantes antes de cometer el pecado. ¿Qué va a decir Dios de usted? Fuiste declarado justo, inocente para irte al cielo. No viviste aquí larga vida porque no hiciste las demás cosas de mi reino para vivir aquí y para tener una vida abundante. Pero te fuiste, como el de 1 Corintios 5, recuerda el caso que ya lo vimos. Ese hombre andaba con su madrastra y le dijo el apóstol Pablo, dijo al concilio de ancianos, obviamente que estaban hablando de un anciano, y dijo, a tal entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo para el día del Señor. Porque es muy difícil que la gente apostate apostate y deje de creer en Cristo, porque es muy complicado y porque es el último extremo que puede haber aquí en la tierra. Porque hay gente que dice, no, pues ya se tomó una cervecita, ya cayó la gracia y se va al infierno. No es así, mi hermano. Para poder irse al infierno tiene que ser el pecado de muerte que dijo Pedro, un pecado espiritual. Y el pecado de muerte espiritual es negar a Cristo en tu corazón, dejar de creer en Cristo. O sea, sí se habla de un pecado de muerte en la Biblia, sí habla, pero no porque pierdan la salvación, sino porque ellos rechazan la salvación, rechazan al Salvador, rechazan a Cristo, y los últimos días de su vida a lo mejor van con un brujo para que sane sus cuerpos, como personas que su servidor conoció. Alguien que va con un brujo para que lo sane literalmente, está dejando de creer en nuestro Redentor. Y sí, la gente puede irse al infierno, no porque perdió la salvación, porque fue un regalo de Dios, sino porque rechazó la salvación. O sea, la salvación, el aceptarlo o rechazarlo depende del ser humano, no de Dios, porque Dios ya no las proveyó gratis. El ser humano rechaza. Sí, pudiera llegarse al infierno
porque rechazó al Salvador. Dejó de creer en el Salvador. Sí entendemos esa parte, pero son casos extremos, raros, difíciles de encontrar, y mucho menos lo va a encontrar cuando enseñamos gracia. Los va a encontrar sobre todo cuando enseñan ley, rigurosos, y que luego los mandan al infierno. La gente se va al mundo, deja de creer en Cristo, se endurece su corazón. Pero ese no es el objetivo del Evangelio. Si haces acepción de personas, Santiago 2:11, Santiago 2:12, así habla y así haced. Dice Santiago ahora que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, aquella que dice que ya no hay ningún juicio de condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, porque Cristo ya pagó por ese pecado para nosotros, por nosotros, y para que nosotros ser gratuitamente justificados por su sangre. La ley de la libertad significa declarados justos, inocentes ante un juzgado. Versículo 13 de Santiago 2:13, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago lo está diciendo. ¿Qué triunfa sobre el juicio? ¿Qué triunfa sobre una condenación o una condena para irse al infierno? ¿Qué triunfa? La misericordia. ¿Cuál fue la misericordia? Que vino Jesús a la tierra y en su misericordia nos rescató y llevó el pecado por nosotros, ¿ok? La misericordia mostrada por Jesús en la cruz triunfa sobre el juicio, porque no hay más condenación, no por nuestras malas obras, sino porque la sangre de Jesús ya nos limpió de todo pecado. Maravilloso esto. Y el análisis final de Santiago 2:8 es este. Podemos concluir que Santiago no estaba diciendo que porque la ley de Moisés era real, se debería de cumplir, no, sino más bien que nadie debería hacer acepción de personas ya estando en Cristo, y que tengamos obras de misericordia, porque Cristo dijo que la ley pendía del amor a Dios y al prójimo. Hizo un contraste tomando como ejemplo el pecado de hacer acepción de personas respecto a lo que la ley decía y respecto a lo que la ley de la libertad también considera. Y considerando que la ley de Moisés no podía aplicarla solo a cumplir en ciertos mandamientos y otros no, porque eran todos o no eran ningún mandamiento, ya que por uno que fallara se hacía transgresor de la ley y merecía un castigo, era culpable de todos los mandamientos. Pero la buena noticia es que la ley, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, que es Cristo Jesús, haciéndonos libre de todo pecado en la cruz. Eso es lo más precioso que pueda haber. Cristo Jesús pagando todo el pecado de usted y el mío en la cruz. Y luego ya próximo viernes o domingo vamos a ver cuál es la ley de Cristo y cuáles son los mandamientos de Cristo. Porque dijo Jesús, el que guarda mi palabra es el que me ama. ¿Sí o no lo dijo Cristo en Juan capítulo 14? El que me ama es el que guarda mi palabra. El que me ama es el que guarda mis mandamientos, dijo Cristo Jesús. Ahora, ahí se meten también el falso mesianismo judaico, judaizantes. El adventismo también se mete en ese texto bíblico. Para cuando dijo Jesús, el que guarda mi palabra, el que guarda mis mandamientos es el que me ama, y ellos se meten ahí, haciendo referencia a que Cristo Jesús no está hablando de otra cosa más que de los mandamientos de la ley de Moisés. Están totalmente equivocados, porque sí hay una ley del amor, sí hay mandamientos de Cristo. Por ejemplo, tan sencillo, Marcos 16:15. Ahí hay un mandamiento de Cristo que no estaba en la ley de Moisés, que dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 19:29, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Mandamiento de Jesús, sí. ¿Estaba en el antiguo pacto en la ley de Moisés? No. ¿Verdad que Jesús entonces sí tiene mandamientos? Pero todos van incluidos en el amor. Predicamos el evangelio por amor. Cristo, vayan y prediquen el evangelio. Ahora, el que no va y predica el evangelio, ¿está condenado y merece un castigo? No, no es así. Pero sí hay mandamientos de Jesucristo en el nuevo pacto. No pueden decir ellos que como no estamos sin ley, ya todos vamos a pecar porque no tenemos leyes. O sea, no se refiere a eso. Se refiere a una ley que traía, la ley de Moisés traía castigo. Los mandamientos de Jesús, o la ley del amor, o la ley del espíritu de vida,
en Cristo Jesús, o la ley de la libertad no trae consecuencias, en el sentido de que si Jesús dijo vayan y prediquen el evangelio y si alguien no lo hace, ¿va a morir por eso? No. ¿Tiene consecuencias? No. Ahora estoy diciendo que no vaya y predique, no estoy diciendo eso. Predique por amor a Cristo. Si predicamos por amor a Cristo. Si alguien no se congrega, ¿qué cree? ¿Merecerá condenación? Un castigo porque no hicieron algo. No, ya no hay castigo. Ya no hay maldición porque usted no se congrega. Pero congréguese para aprender más acerca de la gracia de Jesús y se desarrolle su fe, y conforme se desarrolle su fe pueda vivir y reinar en vida, Romanos 5:17, recibiendo esa abundante gracia y el don de la justicia. ¿Entendemos por qué nos congregamos? Por amor, por recibir, por creer, por tener un conocimiento, por poder ejercitar una fe de un conocimiento revelado. No nos congregamos y el que no se congrega te va a ir como consecuencia algo malo. No es así. Pero sí congreguémonos para ejercer fe, porque el justo vivirá por su fe. Y si vivimos por fe, ¿qué cree? Solamente es renovación de la mente. Creo que la 1 Corintios o 2 Corintios capítulo 10, el versículo 4 y 5. Ahí nos habla de que nosotros principalmente tenemos que derribar argumentos. Esa es nuestra guerra espiritual. Ya no tenemos un pleito, una batalla con Satanás. Ahora tenemos un pleito y una batalla dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Él y de su palabra. Eso nos dice. Y Pablo nos dice que usted pelea la buena batalla ¿de qué? ¿Cuál es la buena batalla de la fe? Renovar la mente y de la abundancia de su corazón salga por su boca la palabra. Ya no tiene que andar en los montes ni en avionetas reprendiendo a las huestes espirituales. Ese es un cristianismo errado. Ya no vamos a ir al cerro del, ¿cómo se llama? El del 4, ¿cómo se llama aquí? El cerro de allá, ¿cómo se llama el cerro? Del 4. Ya no vamos a ir al cerro del 4 y nos vamos a subir a la antena más alta de ahí para ir a reprender a Satanás en los aires. Ya no hacemos nada de eso. ¿Por qué no lo hacemos? Si Cristo en Lucas 4 nunca lo hizo, nada más dijo, escrito está, soy más que vencedor, escrito está, soy uno con Cristo, Cristo está, soy templo del Espíritu Santo, escrito está, estoy posicionado en lugar celestial con Cristo Jesús, escrito está, soy sano por sus llagas. Necesito echar a ver, ¿qué pasaría por ejemplo si alguien está enfermo? ¿Tengo necesariamente que echar fuera el espíritu de enfermedad? ¿O hablar lo que está escrito de mi herencia? Por su llaga yo he sido curado. ¿Viene el poder sanador? Tengo que decir, Satanás, te reprendo y sal de este hombre. Hágalo cuando hay un endemoniado. Ahora, yo no estoy diciendo que no le diga al espíritu de enfermedad que salga, pero le estoy dando otras opciones mejores, que es hablar lo que está escrito. Esa es guerra espiritual. Porque cuando Satanás tentó en Lucas 4 a Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Satanás? Di esta piedra que se convierte en pan. ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, Satanás, sino toda palabra que salga. Nosotros vivimos ¿de qué? De toda palabra que salga ¿de dónde? De la boca de Dios por mi boca. De eso vivimos. Si alguien está enfermo, dice, por su llaga yo he sido sanado. Creo que recibo sanidad por la llaga de Jesús. Y en ese momento el poder del Espíritu Santo está restaurando ese órgano. Ahora, por añadidura, pudiera agregarle, espíritu de enfermedad salte. Pero no es en todos los casos, está reprendiendo, imagínate. Espíritu de incredulidad, sal de la gente. Oye, no va a salir un espíritu de incredulidad porque tú le digas. Va a salir por la disposición del corazón de la gente. ¿Entendemos ahí? O sea, ¿por qué o en la alabanza, ¿por qué tenemos que hablar? Imagínense la gente cuando ven y dice, ya estos son extras, ¿no? Imagínense la gente que está en la alabanza, pero antes de iniciar la alabanza, hermanos, vamos a orar para reprender a Satanás, para que usted no se esté durmiendo en la enseñanza. Imagínense, Satanás, yo te echo fuera de la gente que va a escuchar la enseñanza, que se va a quedar dormido ahí en la silla. Pero si no depende de Satanás, depende de que la gente literalmente sea diligente en escuchar la palabra. Todo espíritu de adormecimiento lo echamos fuera. Y antes de iniciar la alabanza, Satanás, te echamos fuera de esta iglesia para que todos estén adorando. Depende de Satanás, no depende de nosotros, de una actitud en nuestro corazón.
Satanás, te echamos fuera, porque hay muchas iglesias cristianas que lo único que ven son demonios. Dios mío, cuando está el Espíritu de Dios es el que debe estar ahí. Y echan fuera a Satanás de la iglesia, echamos fuera para que la alabanza fluya. ¿Cómo? No conocen su posición en Cristo, no saben de lo que están hablando. Impresionante, ¿no? Pues ese es el nuevo pacto, es la gracia de Jesús. Ya no se atormente tanto echando a Satanás todos los días de su casa y de su vida. Declare lo que está escrito, hable lo que está escrito. Esa es la verdadera guerra espiritual. Siempre que usted le dice a Satanás, escrito está, bendito es mi entrar y bendito mi salir. Porque tú derrotaste a mis enemigos que se levantaron contra mí, por un camino saldrán y por 7 verán delante de mí, porque Cristo y yo somos uno. Porque es Cristo en mí manifestándose aquí en la tierra, Cristo a través de mí. Y por eso Cristo dijo, Satanás no tiene nada en mí, él no tiene nada en mí, no tiene nada en usted. Y son detallitos que voy a ir aprendiendo conforme al nuevo pacto. Por favor, si quiere ir al cerro del 4 a echar fuera a Satanás, siempre y cuando lleve carne asada, yo lo acompaño. ¿Qué le parece? Y hace una carnita asada ahí arriba. ¿Está bien? Yo lo acompaño por la carne asada, no por echar fuera a Satanás. Hay ministros de aquí de Jalisco, mi hermano, que rentan avionetas para ir a echar fuera a Satanás y andan por las avionetas y con un micrófono, Satanás, te echamos fuera de esta ciudad. Y andan gritando en una avioneta, Satanás, te echamos fuera, espíritu de incredulidad, espíritu de sordera, espíritu de ceguez, espíritu de no sé qué, espíritu de flojera, espíritu de tragonería, espíritu de glotonería. Y andan echando fuera los espíritus y todo depende nada más de hablar la palabra. Tan sencillo como eso. Y hay gente que ve, hasta en los cuadritos de aquí en la iglesia puede ver un demonio. Ah, mira, ya se ven 2 ojos. Ese cuadro está muy raro, se ve muy oscuro. Parece como esas películas que pasan como el extortista, o ¿cómo se llama? La gente ve demonios. Y esa camiseta, mira, esa corona que trae parece como el cuerno sí de Satanás, hermano. Tírela y quémela. Dios mío. Ya le pasó a la pastora, una pastora de Mazatlán le quemó tanto que batallamos para comprar los buenos vestidos y los zapatos, Dios mío. Y vio un vestido así con figuritas, así, y ya andaba, vamos a orar en lenguas. Bueno, suponiendo, pues no, yo no me río de los que hablan en lenguas, no, es mi respeto para el Espíritu de Dios. Vamos a hablar en lenguas. Este vestido tiene figuritas. Ay, parece aquí, hay espíritus en este vestido. Échalo a la bolsa negra. Y luego, a ver, acá, tiene otras figuritas, así como de cuadritos, ¿no? Dios mío, parecen los 2 cuernos de Satanás. Agarran el vestido, órale. ¿Y qué creen? No? Tanto que batallé para comprarle toda esa ropa. Y salimos con una bolsa negra porque un pastor dijo que toda en esa ropa se veían demonios. Ahí vamos saliendo, hay que tirarlos, a ver dónde los tiramos. Y yo dije, pues si me costaron, ¿no? ¿Por qué los tengo que tirar? Y ahí vamos haciendo caso. Y ¿los quemamos o los tiramos? Los tiramos con la finalidad de que alguien que no tenía vestido lo encontrara. Pero los tiramos porque había demonios por todos lados. Dios mío, qué ignorancia. Así está el cristianismo evangélico en gran parte, mi hermano. Es una tristeza. Ahí me tiene después queriéndole comprar ropa otra vez. Hay que ajustar otra vez para la ropa. Dios. Ay, Dios mío. Y así está en gran parte el cristianismo evangélico. Es lamentable, pero así está. Últimamente estaban diciendo que las zapatillas de las mujeres parecían como las zapatillas ya ve que dicen que Satanás tiene una pata de gallo, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y la otra pata de qué? Pues una pata de cabra. Ahora las zapatillas de las mujeres parecían pata de cabra. O sea, que las mujeres, las zapatillas que usan, y por eso las mujeres están usando cosas satánicas, y que por eso no deben usar zapatillas, porque parece la pata ¿de qué? De cabra del Satanás. ¿A dónde dice en la Biblia que Satanás tiene una pata de cabra? Pues, eso sale en las películas de Hollywood, mi hermano. Así es que mujeres, no tiren sus zapatillas. Esa religiosidad es religión.
No conocen gracia, no conocen nada. Pura religiosidad, Dios mío. Pero bueno, esto es nada más para amenizarle un poquito todo lo que hablamos anteriormente de la ley. Para los que se sintieron ofendidos acerca de la ley, bueno, es nada más son detallitos ahí que... Póngase, pídamelo, gracias al Señor. Las tripas gruñen, pero el alimento espiritual es nuestra vida. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús en este tiempo, en esta tarde maravillosa. Gracias por mostrarnos tu palabra, tu verdad. Gracias por mostrarnos el nuevo pacto en Cristo Jesús. Gracias por mostrarnos la sangre de Jesús y el sacrificio perfecto en la cruz, donde Él llevó nuestros pecados, toda la naturaleza de pecado. Por eso en el Espíritu somos perfectos y hacemos una división de espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la vida que solamente proviene de ti. Señor, ya no queremos desechar tu gracia queriendo guardar y cumplir mandamientos de la ley, porque tu gracia nos ha rescatado, Jesús, y debemos de valorar más ese sacrificio. Si queremos guardar ley, estamos desechando esa gracia, ese sacrificio perfecto. Estamos desechando todo lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Por eso ya no vivimos por ley mosaica, no vivimos por cumplir mandamientos. Incluso no pecamos por no cumplir sus mandamientos. Ahora no pecamos porque realmente el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda, es nuestro ayudador. Tu gracia, y descansamos en esa gracia, Señor. Descansamos en toda la obra terminada, en todo lo que tú sufriste, Jesús. Ahí descansamos. Descansamos en toda maldición que a ti te cayó en la cruz. Descansamos en que ya fue pagado el precio. Toda carga que había de pecado, toda carga que nos llevaba a una condena y al pago de esa condena, toda la carga que nos llevaba a ser castigados con alguna enfermedad, tú ya la cargaste en la cruz. Por eso tú dijiste: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Y realmente descansamos en tu obra terminada. Descansamos en tu sacrificio perfecto. Descansamos en que toda maldición de la ley tú la llevaste, Jesús. Por eso nosotros ya no andamos en ley. No es nuestra justicia o autojusticia lo que va a manifestar tu gracia, lo que va a manifestar tu favor, lo que va a llevarnos al cielo, sino es la justicia de Cristo. El inocente se hizo pecador para que yo ahora cuando era pecador, yo me haya hecho inocente de toda condena, de todo juicio, de toda consecuencia. Por eso dice tu palabra en Gálatas 3:10: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso yo no dependo de las obras de la ley, no dependo de mis buenas obras para recibir algo de ti, para agradarte a ti. Yo dependo de la obra terminada de Jesús, del sacrificio perfecto de Jesús en esa cruz. Por eso, Señor, te adoramos. Y estar contigo es la más gloriosa que pueda haber en este tiempo, Jesús. Te honramos, Jesús. Tú me has amado una y otra vez. Estoy bendecido porque estás aquí. Cuando te hablo, escuchas mi oración y tú responderás. Me has sostenido una y otra vez. Creer que conmigo siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene.
estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá. Es tu fidelidad. Gracias, Jesús, te honramos. Dele un fuerte aplauso al Rey. Dele un fuerte aplauso por su amor, por su gracia, por su sacrificio perfecto, por su obra terminada en la cruz. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. Consumado es, cumplido está. Gracias, Jesús, por tu fidelidad y tu amor. Gracias, Señor. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Reciban a Cristo. Dígale: Señor, ven a mi vida. Te recibo como mi Salvador. Recibo tu gracia, recibo tu favor. Te recibo a ti como mi único Salvador y Dios, Jesús. Gracias por rescatarme de las tinieblas. Gracias por librarme. Recibo tu justicia. Recibo. Ahora que soy justo, porque tú, el justo, pagaste el precio por mí en la cruz. Gracias, precioso Rey. Sea sano, sea libre, sanidad en su cuerpo, restauración de órganos, dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades en operación ahora mismo. En el nombre de Jesús sean restaurados riñones, pulmones. En el nombre de Jesús sean restaurados oídos. En el nombre de Jesús, corazón. Ahora mismo lo declaramos hecho nuevo. En el nombre de Jesús lo llamamos existencia nuevo. En el nombre de Jesús, sistema circulatorio, cobras vida, presión arterial, te estabilizas entre 120 y 80 en el nombre de Jesús. Restauración neurológica, restauración de cerebro en el nombre de Jesús. Personas con esclerosis múltiples ahora cobren vida. Sistema inmunológico, trabajas correctamente. Te prohíbo que sigas dañando el sistema nervioso central. Recibe vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Riñones sean regenerados, hechos nuevos. Dones de fe, milagros y sanidades en operación. El Espíritu Santo siempre está en operación para liberar a cada persona de toda enfermedad y de toda dolencia en el nombre de Jesús. Bendiciones, nos vemos próximo viernes 7:45 y los domingos 12 al mediodía. Cristo les ama, nosotros también. Sean bendecidos. Gracias, Jesús.